Pueden ir abriendo sus Biblias en Primera de Timoteo. Es la serie que el pastor ha estado predicando durante ya 2 domingos. Y vamos a ir específicamente al verso 18, es el que nos corresponde en esta mañana. Vamos a estar viendo solamente 3 versos. Primera de Timoteo 1, 18. Tanto pastores como ovejas deberíamos saber cuáles son nuestros deberes en la casa de Dios para poder funcionar de acuerdo con la voluntad de Dios y no de acuerdo con nuestra voluntad. Ahora, como pastores deberíamos saber, en primer lugar, perdón hermano, yo no estoy leyendo el pasaje. Simplemente estoy dando una introducción. Como pastores deberíamos saber, en primer lugar, lo que Dios quiere, para en segundo lugar, hacer lo que Dios nos está llamando a hacer de una manera correcta, de acuerdo a su palabra. Y como ovejas, deberíamos también saber, por supuesto, qué es lo que Dios quiere para nosotros, para no murmurar cuando veamos a nuestros pastores actuar de acuerdo a lo que Dios dice, sino estar de acuerdo con la voluntad de Dios y no con la voluntad nuestra. De acuerdo con la voluntad de Dios, siempre que sea respaldado por la palabra y no con la voluntad nuestra. Recuerden que en un primer tiempo conversábamos de que todos, de alguna manera, pastoreamos a otros. Los que estuvieron en el primer tiempo, pues por supuesto van a entender esto porque lo estuvimos hablando ya en el primer tiempo, en la mañana. Ahora, la carta a Timoteo nos va a ayudar mucho en esto. Y por eso oramos para que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes. Cuenta la historia que el 17 de abril, estamos próximos al 17 de abril, hace 5 años atrás, en el 2014, en Corea del Sur, ocurrió el mayor naufragio que se registra en décadas. Se trató de un barco que contenía 475 pasajeros, de los cuales solo pudieron ser rescatados 179. Por lo tanto, 282 personas murieron. En vista de esto, se inició una fuerte investigación para saber cuál fue la causa de dicho naufragio. Y la investigación arrojó que dicho naufragio se debió a que el buque se desvió de la ruta recomendada por el gobierno. Según las autoridades, el barco realizó un brusco cambio de dirección que provocó el deslizamiento de la carga, desequilibrando el barco y provocando su vuelco. Una pregunta: ¿qué provocó el naufragio y la pérdida de casi 300 personas? Simplemente el hecho de haberse desviado de la ruta que se le había proporcionado. Ahora bien, de la misma manera, ¿cuán fácilmente podemos naufragar en la vida cristiana cuando nosotros nos desviamos y no seguimos la sana doctrina reflejada en la palabra de Dios? Si hacemos un brusco cambio de ruta para coger otra ruta, nos estaremos yendo de la ruta de la gracia hacia la ruta de las obras. Y en el pasaje de hoy vamos a estar estudiando, o vamos a estar predicando en esta mañana, para ver cómo el apóstol Pablo, seguramente con esta idea en mente, reitera a Timoteo cómo el mandamiento que le había sido dado y las actitudes que él necesitaba tener a fin de poder militar la buena milicia en vez de naufragar en cuanto a la fe. Ahora sí vamos a leer el pasaje, hermanos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El título de la prédica es Militando la buena milicia. Y el contexto en el que estamos hablando, si recordamos la semana pasada, pues el pastor nos habló
de cuán agradecido estaba Pablo porque Dios lo hubiera puesto en el ministerio. Entonces, recordando esto, ahora vamos a ver a Pablo animando a Timoteo a recordar el mandamiento que se le había sido dado. Ese mandamiento lo vimos en la primera carta. Vamos a estar viendo dos puntos. A ver, si no buscan más en la Biblia, podemos escuchar mejor, porque algunos conversan. El pasaje está en 1 Timoteo 1:18, pero ya lo leímos, así que por favor, avanzamos. Vamos a estar viendo dos cosas, le decía. En primer lugar, el mandato de Pablo a Timoteo, y en segundo lugar, las actitudes para pelear la buena batalla. Recordemos cuál fue el primer mandamiento que Pablo le dio a Timoteo, porque cuando leemos ahí dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Bueno, y surge una pregunta, ¿cuál es el mandamiento que Pablo le está encargando a Timoteo? Si vamos al verso 3 y 4, que ya lo estudiamos, ahí él le estaba diciendo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Fácilmente, ahí está el mandamiento. Pablo le había dicho a Timoteo, te encargo que veles por la sana doctrina. Te encargo que tú estés confrontando a esta gente que están enseñando una doctrina diferente. Este es el mandamiento. Y ahora, pues él se lo está recordando. No es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento que ya él se lo había dado, pero que se lo da ahora y más adelante en otro versículo también. Constantemente se lo está recordando. Tú debes de enfocarte en esto. Así que es una evidencia de que era muy importante para Pablo que Timoteo permaneciera en la sana doctrina, pero era muy importante que Timoteo velara por aquellos que estaban predicando una doctrina diferente. ¿Y qué nos recuerda esto? Creo que el mandato de Dios para sus ministros sigue siendo el mismo. El mandato de Dios no ha cambiado. Si bien Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se lo decía a Timoteo, la palabra nos está hablando hoy y nos está dando un mandamiento. Este mismo. Como si la palabra nos rogara que velemos por la sana doctrina. Que velemos por aquellos que entran en opiniones, genealogías interminables, en fábulas. Así que pudiéramos decir que es una responsabilidad de los pastores velar por la sana doctrina. Pero surge una pregunta, ¿cuál sería la responsabilidad de aquellos que escucharan a Timoteo guiarlos a la verdad? Por supuesto que como ovejas, ellos debían de obedecer a Timoteo, porque Timoteo había sido puesto por Pablo delante de ellos, con una responsabilidad. Entonces la responsabilidad de los pastores, de los ministros, velar por la sana doctrina, pero la responsabilidad de las ovejas es obedecer esa sana doctrina que Timoteo les iba a estar enseñando, o que Timoteo les iba a estar corrigiendo a aquellos que no estaban permaneciendo en la sana doctrina. Por lo cual, el que tiene otra base que no sea la sana doctrina debe ser confrontado por los líderes de la iglesia. Eso es un principio que podemos extraer del texto. Y al leer el texto, pues, nos recuerda esto. Toda oveja, todo cristiano que no tenga como base la sana doctrina debe ser confrontado por los líderes de la iglesia. Pero debemos recordar también que el ministerio no es una sugerencia, ni es una opción, sino que es un mandato que tienen que cumplir los que han sido encomendados por Dios. O un mandato que ha sido encomendado por Dios y que sus siervos
lo tienen que cumplir. Ahora, quiero que pensemos en algo. No estamos hablando simplemente de que alguien está en un ministerio porque la iglesia lo eligió. Si una persona está en un ministerio, es porque lo ha elegido Dios. Por lo tanto, debe cumplir con las funciones con las cuales Dios lo ha elegido, o para las cuales Dios lo ha elegido. En vista de que es un mandamiento, o en vista de que un mandamiento es algo por el cual tenemos que rendir cuenta, debemos de valorar cada cosa que hacemos. Porque en 1 de Pedro 5:4 dice la palabra que cuando, no lo busquen, dice la palabra que cuando venga el Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, nosotros vamos a tener que rendir cuenta delante de Él por el ministerio que se nos ha encomendado en nuestras manos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4, verso 14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía de la imposición de las manos para el ministerio. Y miren, cuando yo leí este pasaje, yo dije, bueno, la profecía que fue dada acerca de ti, el don que te fue dado mediante esa profecía con la imposición de manos. ¿Y esto será algo extraño hoy? Bueno, en aquel tiempo no era nada extraño, era común. Tenemos el ejemplo en Hechos, en la iglesia de Antioquía. Ahí habían algunos líderes reunidos, habían maestros y habían profetas. Y dice que cuando ellos estaban ministrando al Señor, y allí en Hechos 13, del 1 al 3, menciona los nombres de todos los que estaban allí reunidos, todos estos líderes. Ellos estaban ministrando al Señor, estaban ayunando, estaban orando, y dice que el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para el ministerio, para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, habiendo orado, le impusieron las manos y los despidieron. Pero quiero que notemos algo bien interesante en este texto. Primero, ¿quién dice, apártenme a estos hombres para el ministerio? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue quien los seleccionó, fue quien los comisionó, quien los envió a la obra. Fue el Espíritu Santo quien lo llamó. ¿Pero a quién se lo reveló? Bueno, pues no se lo reveló a toda la iglesia. No se lo reveló a las iglesias a las que ellos iban a ir. Se los reveló a los líderes, maestros, profetas que estaban allí reunidos, orando y ayunando. ¿Y qué nos enseñan estos versículos? Bueno, en primer lugar, que pudiera parecer extraño que a través de alguna profecía se diera algún ministerio a alguien hoy. ¿Recibir un don a través de una profecía será algo extraño hoy? ¿O también será extraño hoy que los líderes estén ayunando y orando, permaneciendo juntos? ¿Será que hay líderes en la iglesia para los que les resulta extraño ayunar, orar? ¿Pero será que hay líderes en la iglesia que no valoran las reuniones que tenemos como líderes? Porque estos estaban juntos allí, orando, ayunando. ¿Qué será lo extraño? Este pasaje nos enseña que los que militan en el ministerio, y quiero hacer una diferencia aquí, no es los que están en un ministerio. Los que militan en un ministerio, los que trabajan en el ministerio, y ahora vamos a ver la implicación de militar un poco más adelante, pero esto nos enseña que los que militan en un ministerio no lo hacen porque la iglesia los ha encomendado, sino porque el Espíritu Santo los ha llamado. Nadie hace algo en la iglesia porque alguien lo llamó, ni porque la iglesia o sus miembros lo comisionó, sino porque ha sido dado por el Espíritu Santo como un don para la edificación del cuerpo de Cristo. Ni los dones, ni el llamado, ni el ministerio los da la iglesia, sino los da el Espíritu Santo.
La iglesia puede nombrar a una persona y decirle, haz esto. Pero ¿saben qué pasa? Si no lo llamó el Espíritu Santo, esa persona o bien va a ser un estorbo para el ministerio, o bien va a continuar sin fruto. Porque no ha sido llamado por el Espíritu Santo. Porque es llamado por el Espíritu Santo, puesto en la iglesia, para la obra que el Espíritu Santo va a hacer en la iglesia. No se trata de un hombre. Ahora les decía que nos fijáramos en el texto. Porque quien llamó aparte a Bernabé y a Saulo para la obra fue el Espíritu Santo, no fue la iglesia. El Espíritu Santo fue quien lo dijo, y todos los líderes que estaban allí pudieron entenderlo de parte de Dios. Pero además es evidente que la iglesia respondió también a esos hombres que el Señor había llamado a través del Espíritu Santo. Pero además nos enseña que antes de tratar con toda la iglesia, el Señor seguramente tratará con aquellos a quienes Él ha encomendado la obra. Porque no puede ser que la iglesia, por ejemplo, comisione a alguien para una obra, pero que ese alguien no haya sido comisionado por Dios. No podrá hacer la obra. Y además es lógico, cuando el Señor venga, no le va a pedir cuentas a la iglesia por la obra esa. Le va a pedir cuenta a esa persona a quien Él puso al frente de la obra, por la responsabilidad que tiene delante de la iglesia. ¿Por qué Dios tratará primero con los líderes antes que toda la iglesia? Bueno, dice Hebreos 12:17, porque ellos, se refiere a los pastores, los líderes, velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ahora, ¿qué hace la iglesia? La iglesia participa apoyando la dirección que los líderes espirituales han tenido, han entendido de parte del Espíritu Santo, que se los ha indicado. La iglesia participa en esa dirección que el Espíritu Santo le va dando a los líderes de la iglesia. Ahora, el peligro está cuando una vez el Espíritu Santo, quien llama y encomienda a los líderes, el peligro está cuando en vez del Espíritu Santo, la iglesia es quien llama y comisiona a esos líderes. Porque el papel de la iglesia no es llamar, sino reconocer el llamado del Espíritu. Por eso es que esta decisión se debe tomar conforme a la palabra de Dios. Cuando una iglesia toma el lugar del Espíritu Santo, puede cometer graves equivocaciones. Porque si una iglesia va a comisionar a alguna persona para el ministerio, seguramente está viendo aquellas cosas que Samuel, cuando llegó, vio en todos los hijos de Isaí. Pero es que Dios no mira eso. Dios no mira ni nuestra profesionalidad en niveles académicos, ni mira nuestro aspecto físico. Dios mira otra cosa. Por lo tanto, la iglesia a la hora de tomar elecciones debe tener en cuenta que se haga conforme a la palabra de Dios. Y que haya sido Dios, el Espíritu Santo, quien ha llamado a la persona para dicho ministerio. Si no, vamos a ver las habilidades profesionales, el aspecto físico, el amiguismo, el compañerismo, y por supuesto que no es lo que la Biblia enseña. Es muy bueno que los hombres perciban el llamamiento del Espíritu y que entiendan que el ministerio no es cosa fácil. Por eso, no es cosa fácil. Timoteo tenía que enfrentar los falsos maestros. Y el viernes en la noche estuvimos valorando la importancia de estudiar la Biblia profundamente. Porque es importante. Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y hasta cuándo Pablo peleó la buena batalla? Hasta que murió. Fue una cosa de toda la vida. Así que los hermanos
que se están preparando para las predicaciones, los hermanos que se están preparando para trabajar en un equipo pastoral, preparémonos para pelear la buena batalla y batallar la buena milicia, porque no hay otra mejor opción que pelear esta batalla, pues es una batalla que ya ha sido ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y nosotros ahora vamos a participar en sus sufrimientos. El ministerio es un mandato que hay que cumplir, porque para eso fuimos escogidos. Cuando una persona siente un llamado de parte de Dios a hacer algo, tiene que hacerlo, porque es Dios quien lo está comisionando a hacer. Ahora vamos a ver en segundo lugar las actitudes para pelear la buena batalla. Está en el verso 19. Allí cuando dice, manteniendo la fe y buena conciencia. En primer lugar, la fe. Bueno, la actitud de confiar en Cristo para salvación. Y también el cuerpo de doctrina apostólica para ser creída. O sea, lo que creemos. ¿En qué creemos? Nuestra doctrina. Ambas se refieren a lo mismo. Además, más adelante dice que fue en cuanto a la fe que naufragaron algunos. Es decir, en cuanto a la salvación y en cuanto a la doctrina de los apóstoles. Esto, sin la fe, por supuesto que vamos a naufragar en el mar de la incredulidad, como pasa muchas veces. La fe es una primera arma para batallar, para pelear la buena batalla, con todo el cuerpo de doctrina que la acompaña, con la doctrina sana, la doctrina de los apóstoles, en la que la palabra nos manda a permanecer. Una segunda arma, pues, es la buena conciencia. Una conciencia libre de culpa por el efecto de una fe sana en Cristo. Porque la conciencia del hombre puede ser mal formada. Y hay hombres que hacen cosas malas y su conciencia no le condena. Bueno, porque tiene una conciencia mal formada. Pero la conciencia del cristiano está formada en cuanto a la fe y en cuanto a todo el cuerpo de doctrina que acompaña a esta fe. Por eso es que la conciencia libre de culpa es el efecto de una fe sana en la doctrina de Cristo. Y William Hendriksen dice, la conciencia es la respuesta del sentido moral del hombre a la revelación divina de Dios, en actitudes y actividades. Es decir, tener una buena conciencia es tener la seguridad o la convicción de que hacemos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estos naufragaron? Bueno, dice la Biblia, en cuanto a su fe y en cuanto a su conciencia. Entonces, a veces los pastores hacemos las cosas que hacemos y que algunos hermanos no entienden, pero tenemos que ir a la palabra. Por ejemplo, Hebreos 12:11 dice, en verdad ninguna disciplina en el tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, una buena conciencia sirve de sostén también para los ministros del Señor. Así, el armamento militar para un buen ministro y el armamento paramilitar, un buen ministro, son la fe y la buena conciencia. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de desechar esa fe y la buena conciencia? ¿Alguno la puede leer en el verso 20? En el final del 19. Y la segunda parte del verso 19. Naufragaron en cuanto a la fe. Esta es la consecuencia, un naufragio espiritual. Y naufragar es una palabra aquí que significa quedar aislados. Naufragar aquí significa quedar aislados. Es así como quedamos una vez seamos desechados del cuerpo doctrinal
que hemos recibido. Dios nos libre y nos guarde de eso. Y Pablo no dice cuáles son las consecuencias de los que desechan la fe, sino que menciona con nombre cuáles son los que desecharon esta doctrina de los apóstoles. ¿En algún sentido? Dice las consecuencias y los nombres. Son Himeneo y Alejandro. No es la primera vez que Pablo menciona a Himeneo, porque en 2 de Timoteo 2, 17 y 18, él lo menciona junto a Fileto, otro falso profeta, que junto a este se desvió de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, trastornando la fe de algunos creyentes. Por esto es que hace Pablo referencia a ellos, porque estaban predicando una falsa doctrina. Ahora, el hecho de que Pablo mencione en varias ocasiones los nombres de estos falsos maestros en la iglesia, nos muestra que era una práctica común en la vida de la iglesia confrontar a esta gente y llamarlos por nombre. O sea que Pablo lo hace de una manera natural. Él dice, estos están trastornando la fe y los menciona por nombre, con el objetivo de confrontarlos. Pero seguro que Pablo tenía en mente también lo que Jesús enseñó. Porque Jesús dijo, bueno, si un hermano no quiere entender, cuando lo llamas aparte, preséntalo a la iglesia. Pero si aún no quiere escuchar a la iglesia, deséchalo. Tenlo por gentil y publicano. Ahora, ¿qué nos muestra esto? Que hay momentos en que tendremos que identificar por nombre a los falsos maestros para proteger el rebaño. Pero claro que esto no se debe hacer emocionalmente cuando vemos personas que no tienen sus propias convicciones doctrinales, sino que se hace cuando se tiene la certeza y la evidencia de que alguno está hablando una falsa doctrina, como era en el caso de estos dos hombres. Y en la práctica podemos ver, por ejemplo, al pastor Miguel Núñez cuando dice que Cash Luna es un falso profeta y menciona algunas cosas y dice que es evidente que muchas de las cosas que hace no las vemos en ella en el Evangelio ni en ningún lado. Sin embargo, dice ser de Jesucristo y él lo confronta. Pero si lo traemos ahora acá a nuestra iglesia, en nuestra congregación, pues debemos de estar enfrentando a todos aquellos que estén comprometiendo la fe bíblica y la doctrina predicada en la palabra. ¿Qué fue lo que hizo Pablo con estos hombres? Era el pasaje que leía mi hermana. Dice, miren la comparación, los entregó. ¿A quién? No puede ser. Los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y vamos a ver qué quiere decir la frase ser entregado a Satanás, porque también aparece en 1 Corintios 5:15, cuando dice que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. Pues se refiere a la excomunión de la iglesia. Una vez sacado de la protección de la iglesia, es puesto en la esfera en que Satanás manifiesta su poder efectivamente y donde los que están pueden ser objetos de sus malignidades, los cuales pueden sufrir enfermedades, debilidad o muerte, o pueden sufrir también espiritualmente. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Además, la entrega tenía el propósito para que ellos aprendieran a no enseñar la falsa doctrina. Es decir, era un tipo de disciplina correctiva, de manera que la disciplina eclesiástica tiene que tener el propósito que tenía Pablo ahí: corrección y aprendizaje. Y está, vuelvo a citar el ejemplo de Jesús, cuando Jesús dice, ténganlo por gentil, a ver si reacciona. Así que, cuando la iglesia excomulga a un miembro, este queda sin la protección de la iglesia y es más expenso a recibir en su ser las consecuencias de su pecado. ¿Por qué? Porque Jesús no respalda, por supuesto, lo que está predicando, ni respalda las decisiones que no son tomadas bíblicamente por sus ministros. Pero Jesús sí respalda
las decisiones que son tomadas en la iglesia por parte de los ministros. ¿Entienden el trabalengua? Quiero que lo veamos a la luz de un pasaje. Mateo 18:17. Un hermano que pueda leerlo. Porque este texto se ha malinterpretado en muchas ocasiones, pero solamente se usa por Jesús en este contexto, ¿Algún hermano lo tiene y puede leerlo? El que le sigue, por favor. De cierto os digo que todo lo que hacéis en la tierra será dado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es solo Jesús el que cita este pasaje y en este contexto. Y dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado. ¿Pero en qué contexto está hablando? Precisamente en ese contexto de disciplina. Cuando hay un cuerpo puesto, o cuando hay líderes en un cuerpo puestos por el Espíritu Santo, y Jesús está respaldando las decisiones que están tomando esos líderes puestos por el Espíritu Santo. Es como si Jesús estuviera ahí, en medio de ellos, porque también se usa ese pasaje en ese contexto, donde hay dos o más en el nombre de Jesús. Pero en este contexto, allí está Él tomando las decisiones junto con los líderes de su pueblo. Así que, hermanos, no menospreciemos la disciplina del Señor. Más bien, amemos la disciplina del Señor a la iglesia. Porque es necesaria para la edificación de cada uno de sus miembros. Y es verdad, como dice el texto, en el tiempo presente, o cuando tú eres disciplinado, pues por supuesto que no es causa de gozo. Pero después da un fruto de paz para con Dios. Da un fruto de justicia. El ministerio es una batalla que hay que pelear. Y para esto debemos luchar con estas armas. La fe y la buena conciencia delante de Dios de que estamos haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos. Porque escuchamos dirección de parte de Dios y en ella caminamos. Así no vamos a naufragar, como naufragaron algunos en la fe desde los tiempos en que se escribió la palabra. Puede ser que en esta mañana aquí hayan personas que el Espíritu Santo les esté llamando para el ministerio. Y entonces yo quiero preguntarle, ¿estás obedeciendo a ese llamado? Y constantemente nos estamos haciendo la pregunta, ¿cuántas veces yo tengo que escuchar a Dios llamándome a hacer algo para yo moverme y hacerlo? ¿Cuántas veces yo tengo que escuchar a Dios llamándome a hacer algo para que entonces yo pueda reaccionar a hacer lo que Dios me está llamando? Yo no quiero manipular a nadie, pero sí quiero animar a esos hermanos que escuchan la voz de Dios. Si escuchamos la voz de Dios llamándonos a hacer algo, debemos responder. Por eso, si lo escuchas, responde a su llamado. Si lo escuchas, obedece a su llamado. Si el Señor te llama, reacciona de inmediato. Muévete, actúa, trabaja, para que puedas caminar en sus propósitos, en sus planes. Si estás en el ministerio, pues debes preguntarte, ¿estoy batallando la buena milicia, sostenido por la fe y una buena conciencia? ¿Estoy batallando la buena milicia, sostenido por la fe, con todo el cuerpo doctrinal y la buena conciencia? ¿Estoy denunciando a los falsos profetas o permanezco callado para no ser perseguido? Porque si lo que buscamos es bienestar y no sufrir, pues nos podemos quedar callados y no confrontar a nadie. Pero si escuchas que alguien está malinterpretando la palabra, no importa que te rechacen, pues debemos confrontar con la palabra. Que el mandato dado por su palabra nos lleve a obrar en obediencia al Señor. Y que Dios nos ayude, tanto ministros como ovejas,
a vivir conforme a su palabra.